La Sala de Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia interpuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por la gestión hospitalaria en la pandemia. Se le quería denunciar por presuntos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y delito de prevaricación, entre otros, en relación con las muertes en las residencias de ancianos durante el COVID-19. El tribunal aclara que la denuncia no puede proceder debido a que está formulada en términos generales e imprecisos. Pues podría decir que me parece bien esta noticia, que me parece bien que el Tribunal Supremo archive la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por las muertes de ancianos en las residencias. Pero en realidad solo me parece bien por una cosa, porque es que la denuncia fuera exclusivamente contra Isabel Díaz Ayuso. Déjenme que les dé algunos datos a 29 de enero de 2023, de cuántos ancianos fallecieron en las residencias españolas. Por aquella época, posteriormente, pues los números crecieron sobre los datos que les voy a dar ahora, pero en aquel momento, 29 de enero de 2023, habían muerto en Madrid 6.937 ancianos en las residencias de mayores. Por COVID, estamos hablando. En Cataluña, 6.147. En Castilla y León, 4.425. En Castilla-La Mancha, 3.308. En Andalucía, 3.280. En la Comunidad Valenciana, 2.176. En Aragón, 1.884. En el País Vasco, 1.469. 964 en Galicia, 929 en Asturias, 720 en Extremadura, 681 en Navarra, 417 en Baleares, 416 en Murcia, 374 en Cantabria, 347 en La Rioja y 182 en Canarias. Desde el punto de vista porcentual, es decir, ancianos que fallecieron con respecto a los ancianos que había en residencias y demás. Oiga, Madrid no fue la comunidad con mayor afectación, fue la comunidad con más ancianos muertos en términos absolutos. También es una de las mayores comunidades en población en España y de las que más ancianos tenía en residencias, pero puestos a ver porcentajes, pues hombre, murieron más ancianos proporcionalmente en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Navarra, en Cantabria, en La Rioja. ¿Por qué entonces esa denuncia contra Isabel Díaz Ayuso? O mejor dicho, ¿por qué entonces esa denuncia solo contra Isabel Díaz Ayuso? A mí me habría encantado que se presentara una denuncia contra todos los responsables de las muertes de ancianos durante la pandemia en las residencias de mayores. Conozco casos de gente que no pudo enterrar a su padre y que al final supo que su padre había sido llevado a otra comunidad autónoma para incinerarle allí, después de no saber durante días dónde demonios estaba su padre. Durante la pandemia, a lo que asistimos fue a una orgía de incompetencia que afectó a todos, empezando por el gobierno central, que antes de la maldita manifestación del 8M negaba que hubiera una amenaza catastrófica,
para inmediatamente después de celebrada la manifa del 8M para mayor gloria de Irene Montero y de sus mariachis feministas, inmediatamente después entonces declarar el estado de alarma. Y durante aquellos días vimos a auténtica gentuza en los medios. Primero defender que lo del COVID era una gripecilla antes del 8M, para inmediatamente después pasar a pedir, pues poco menos, que se llevara al paredón de fusilamiento a los que no llevaran mascarilla por la calle. Algunos estuvimos advirtiendo antes del 8M de la que se nos venía encima, viendo lo que estaba pasando en Italia y viendo las decisiones que se tomaban en Alemania o en Francia. Aquí en España primero se negó el tema. Y después, cuando se produjo la catástrofe, entonces vino la sobrereacción y vino sobre todo el intentar controlar la ira de la gente. Y para ello no se dudó en ponernos estados de alarma inconstitucionales para encerrarnos en casa, hace poner otra vez la maquinaria de la manipulación de la opinión pública para la tontería de salir a aplaudir a las 8 a los balcones, que, queridos míos, hace falta ser pardillo para caer en ese tipo de manipulaciones, ¿eh? Y al final resulta que en todo el caos que siguió al inicio de la pandemia aquí en España, pues de los que más sufrieron fueron los que estaban en las residencias de mayores, y sufrieron por la negligencia en primer lugar de un gobierno que tenía asumidas todas las competencias, había mando único, y ese recaía en Salvador Illa, que a su vez delegó la competencia sobre residencias de ancianos en Pablo Iglesias, y por supuesto incompetencia también de las comunidades autónomas, incluida la de Madrid. Así que me parecen estupendas las investigaciones judiciales. Ahora, que esas investigaciones judiciales se dirijan solo contra Isabel Díaz Ayuso, anda, no me fastidies. Habría que dirigirlas contra Isabel Díaz Ayuso y contra los otros 16 presidentes de comunidades autónomas y sobre todo contra Pablo Iglesias, por ser el máximo responsable, nombrado el 18 de marzo de 2020 de las residencias de ancianos, contra Salvador Illa, mando único en lo referido a la gestión de la pandemia, y contra Pedro Sánchez, responsable último de lo que todos ellos hicieran, porque recordemos una cosa, las comunidades autónomas actuaban de manera delegada del mando único, y en general dentro del Estado las comunidades autónomas son una delegación del Estado. Por tanto, al final de todo lo que pase es responsable el presidente del gobierno, que al menor indicio de que alguien en una comunidad autónoma no estaba gestionando adecuadamente el tema de la pandemia, tenía la obligación y el deber de entrar a saco y tomar las decisiones que considerara oportunas, porque el gobierno tenía el mando único. Así que lo dicho, me parece bien que se archive esta demanda contra Isabel Díaz Ayuso por el hecho de que solo es contra Isabel Díaz Ayuso. Y lo que echo a faltar es que alguien abra una investigación contra todos los responsables de las comunidades autónomas, contra Pablo Iglesias, contra Salvador Illa y contra Pedro Sánchez.